Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno es estar con ustedes en esta mañana. Para mí es una alegría poder compartir la palabra hoy con ustedes. Es hermoso y es una bendición de parte del Señor tener esto, la tecnología, ¿no? Que a pesar de la cuarentena y de todo lo que nos está pasando, a nivel mundial nos encontramos con estos dones que nos permiten estar compartiendo lo que el Señor nos dejó revelado en su palabra para nuestras vidas. En el día de hoy vamos a seguir continuando con la serie Hechos del Espíritu Santo. Es un estudio de todos los capítulos del libro de Hechos. ¿Por qué dábamos esta serie? Bien, esta serie la empezamos a dar en vista de que vamos a empezar a trabajar en las misiones. Bien, sabemos que tenemos una congregación en Villa Mercedes, estamos trabajando en San Juan también, y en muchos otros lugares si Dios quiere. Sabemos eso. Estamos orando por eso, pero tenemos que saber qué nos ha dicho el Señor con respecto a eso. Por eso empezamos el estudio de Hechos. Una de las cosas que vemos en el libro de Hechos son los primeros años de la iglesia primitiva y cómo ella se manejó. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Cómo afrontar el evangelismo. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué le ofrece al mundo? Esas son las cosas que vamos a estar viendo hoy. El sermón de hoy va a estar titulado de la siguiente forma, que es la situación del mundo y la iglesia. Y vamos a estar hablando de Hechos 3. ¿Con qué nos encontramos en Hechos 3? Nos vamos a encontrar con un capítulo dividido básicamente en dos situaciones, o en una situación larga. Por un lado tenemos la sanación de una persona paralítica, se podría decir, ¿no? La Biblia lo traduce como cojo, pero era una persona lisiada, no se podía mover. Y dado de este milagro, resulta en una predicación en el templo, ¿bien? En el templo de Dios, en donde Pedro va a predicar. Podríamos decir que es o una situación larga, porque es continuada la situación, o son dos escenarios diferentes. Podríamos asumir cualquiera de las dos cosas, ¿bien? Entonces, vamos a ver otra cosa muy clara en Hechos 3, es que es una predicación, la parte del sermón de Pedro, dada a judíos. Es impresionante la cantidad de referencias que él da a los profetas, a las profecías que hablaban de Cristo, al Antiguo Testamento, a los reyes. Y es muy para los judíos, pero es muy para nosotros también. Es para nosotros, el pueblo de Dios, ¿bien? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué es tan pertinente Hechos 3 para nosotros? Porque nos agarra justo en medio de una cuarentena. El mundo hoy por hoy tiembla ante la posibilidad de la muerte. Una de las ventajas horribles, pero es bueno, es que toda la gente tiene una noción de la muerte en una cuarentena. Y eso nos abre muchas puertas a nosotros, pero es necesario que sepamos qué hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le vamos a ofrecer? ¿Vamos a invertir en una cura para el coronavirus? ¿Vamos a orar para que nadie muera? Sí, lo vamos a hacer. ¿Vamos a darle de comer al pueblo? Sí, lo vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia, al pueblo de Dios en medio de una situación así? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, el título de hoy, lo repito, es la situación del mundo y la iglesia, basado en Hechos 3. Vamos a leer Hechos 3, ¿bien? Espero que lo hayan buscado, yo le doy un ratito. Tengan en cuenta que al ser un video ustedes pueden pausar, ir tomando nota. Les recomiendo que tomen nota porque vamos a estar saltando en todo el capítulo 3. ¿Bien? Vamos a leer todo el capítulo 3 para empezar. Dice así: Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Este, o sea, el cojo, viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Él estaba pidiendo limosnas. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el Nazareno, anda.
y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Versículo 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y estando él asido de Pedro, asido es agarrado de Pedro, y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y acá empieza la segunda parte o la segunda escena, por así decirlo. Al ver esto Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, él empieza a predicar, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el que vosotros entregasteis. Mas vosotros, me perdí. Bien, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis, y repudiasteis en la presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis, escuchen esto, mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Acuérdense que Pedro y Juan habían visto a Cristo resucitado. Y por nuestra fe, y por la fe en su nombre, Él es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debiera padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Oremos, hermanos, antes de comenzar. Bien. Amado Padre, te adoro, Señor, en esta mañana, y te doy muchas gracias por esta oportunidad de poder estar al frente de mis hermanos y de muchos más que quizá lleguen a ver esto, exponiendo tu palabra. Te ruego que tu palabra sea predicada fielmente, que lo que yo comunique hoy sea lo que el Espíritu Santo tenía en mente cuando inspiró al autor de Hechos a escribir esta situación. Te ruego que la palabra llegue a nuestros corazones con poder, con un impacto que transforme nuestras vidas, que no solo seamos oidores
sino también hacedores, Padre. Te ruego, Señor, que me libres a mí de cualquier falla, nerviosismo, a cualquier duda o incomprensión que yo tenga del texto, lo que sea, Señor, que tu palabra sea transmitida fielmente. Te rogamos eso, Señor, y que sea la gloria de Cristo lo que más resalte en esta predicación, que sea Cristo exaltado y que podamos decir, Señor, solo a Dios la gloria, vivimos solo para Cristo, somos una iglesia y un pueblo centrados en Cristo, Señor, y en obedecer lo que Él nos ha dejado revelado. Te ruego por este momento y que sea todo para tu gloria, Señor, y para nuestro gozo, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver básicamente 4 cosas. Y acá es donde tienen que empezar a tomar nota, porque los nombres de los puntos no son muy parecidos. Por un lado vamos a ver la realidad del mundo, que es el título del sermón, ¿no? La situación del mundo y la iglesia. Punto 1, la realidad del mundo. Punto 2, el nombre de Jesús el Nazareno. Punto 3, un llamado urgente. Y punto 4, el paralítico que saltó para la gloria de Dios. Y por último, como ustedes ya saben que hacemos, vamos a ver algunas aplicaciones para la vida, ¿no? Y antes de empezar, déjenme aclarar algunas cosas. Primero, esto no es una exposición texto por texto de todo el capítulo 3 de Hechos. Si hiciéramos eso, demoraríamos muchísimos más. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver enseñanzas que nos ayudan a nosotros a saber qué hacer en medio de esta situación que estamos viviendo, como personas, ¿sí? Como familia y también como iglesia, como grupo. Bien. Bueno, entonces empecemos con el punto 1. ¿Cuál es la realidad del mundo? Ustedes me podrían decir, bueno, el mundo está en medio de una pandemia. El coronavirus ha frenado la economía mundial. Los países corren riesgo de quedar en quiebra. La tasa de mortalidad se ha elevado. Me pueden explicar muchos detalles sociopolíticos, socioeconómicos, ¿bien? Bueno, la realidad del mundo que este texto nos presenta es mucho más profundo que eso. Y nos habla, como veíamos en el sermón pasado, de una pandemia peor que el coronavirus. ¿Por qué peor? El coronavirus no va a infectar a todos los habitantes de la Tierra. Y de los que infecte, según tengo entendido, la tasa de letalidad o los que van a morir por coronavirus son alrededor del 2%. ¿Bien? Bueno, hay una pandemia peor que es el pecado. Todo ser humano ya nace infectado con eso. Quiere decir que la tasa de infección de pecado es del 100%. No hay un solo ser humano que no nazca con pecado. Quiere decir que todos van a morir por el pecado. Y no solo eso, ¿por qué digo que también es más grave? El virus el coronavirus, nos puede matar a nosotros los creyentes, pero nosotros tenemos vida eterna. Quiere decir que nos vamos con Cristo. Bueno, aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados y no hayan creído en Cristo como su Señor y Salvador, es una muerte eterna la que viene a raíz de este virus, si se quiere, entre comillas, ¿no? Sabemos que no es un virus. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Podemos decir entonces que la realidad del mundo es la triste historia de una búsqueda vana de la felicidad. Y vamos a empezar a hablar de eso y lo vamos a ilustrar un poco con la vida del paralítico. ¿Qué hacía el paralítico? ¿Cuál era el problema real del cojo, ¿no? Le vamos a decir paralítico para que sea un lenguaje más nuestro. Su problema real era que él no podía sostener su propia vida porque no podía ganarse la vida por sí mismo, por ende dependía de otro para poder vivir. ¿Cómo buscaba solucionar eso? Pidiendo limosnas. ¿Bien? Exactamente eso es lo que el mundo hace. Ellos saben que hay un problema. La gran mayoría de la gente sabe que hay un problema, pero no lo logran explicar, no lo ven. Y vamos a ver por qué. Bien, entonces, como el paralítico tenía el problema de que no podía moverse, él intentaba aplacar o alivianar esa situación pidiendo limosnas, algo mediocre, ¿no? No solucionaba su problema, solo le daba cierto alivio momentáneo, ¿no? Porque acuérdense que si ustedes leen, en el versículo 2 dice que era diariamente que lo dejaban. ¿Por qué?
Porque el que pide limosna vive hoy, pero no sabe si vive mañana. ¿Bien? Es temporal, la liviandad que le ofrece es temporal. El paralítico era totalmente incapaz de vivir por sus propios medios y solo buscaba un alivio pero no la solución. Vamos a ver que el mundo de diferentes maneras hace lo mismo en lo siguiente. Primero vamos a hablar un poco del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la tendencia del ser humano, puede haber adentro del cristianismo o afuera, de creer que va a ganar el favor de Dios a través de cosas que él haga. Es salvación por obras, ¿bien? Quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero lograr que Dios me ayude a aprobar el examen, por ejemplo, yo voy a hacer el devocional todos los días, durante 30 días para que el Señor me ayude. Bueno, eso es legalismo, y eso es mediocre, ¿bien? Porque no hay una obra que nosotros podamos hacer que cause favor o incline el corazón de Dios para nuestro favor. Él ya lo tiene inclinado para nuestro favor. ¿Qué vamos a ver en el mundo? Vamos a ver que el mundo va a buscar a través de religiones o de cosas que ellos no denominan religiones, pero que lo son. Yo no recuerdo de dónde leí, pero cierto autor decía que la religión del mundo posmoderno es la psicología, y los sacerdotes de esta nueva religión son los psicólogos. Sin ir más lejos, estamos en Argentina, ¿no? Argentina 2019, 2020, podemos decir que es el país con más psicólogos por habitante del planeta Tierra. ¿Bien? Somos el país más religioso en ese sentido. No es mi experiencia, pero conozco gente, hoy por hoy creyentes, que me comentaban que ellos iban una vez a la semana al terapeuta, al psicólogo. Bueno, hermanos, nosotros vamos a la iglesia una vez a la semana. ¿Y por qué iban al psicólogo una vez a la semana? Porque tenían que descargarse y buscar felicidad y tranquilidad. ¿Bien? Bueno, nosotros vamos a la iglesia a buscar mucho más que eso, pero entre esas cosas obtenemos felicidad. Cristo es felicidad. No digo gozo de que no hay problemas en la vida, pero es felicidad, es gozo interno. En el medio de las dificultades hay gozo. Otras cosas que podemos hablar de, no sé, el budismo, los musulmanes, no sé, los gnósticos. Y en todo esto vamos a encontrar el mismo patrón. En el mundo hay muchas religiones. De todas las religiones hay solamente 3 religiones que tienen un libro sagrado, por ejemplo. Y después podemos catalogarlas de muchas formas. Pero si nosotros queremos llegar a dividir todas las religiones del mundo en solamente 2 tipos, nos tenemos que basar en el legalismo. ¿Por qué? Porque todas las religiones del mundo se basan en ganar el favor de Dios por alguna obra, obediencia o rito, menos el cristianismo. En el cristianismo nosotros encontramos que todo lo que obtenemos de Dios es por gracia y solo por gracia. No hay nada más que la gracia de Dios a nuestro favor, lo que nos permite ganar a Cristo. Y es Él el que nos ganó a nosotros, ¿no? Y lo pagó muy caro. Entonces, hermanos, la primera forma en la que el mundo busca estas, en términos bíblicos, limosnas, es ganar el favor de Dios por sus propios medios. Y no solo el mundo, nosotros como cristianos sabemos caer en eso. Así que nos cuidemos de eso, no seamos como el paralítico, busquemos la solución real. Hay que entender lo siguiente, Romanos 3:28 nos deja muy en claro que nadie va a llegar a ganar el favor de Dios por medio de obras. Hay muchos otros textos, pero si ustedes quieren leerlo y tomar nota, Romanos 3:28 nos deja en claro, no hay una obra que te haga acepto ante Dios. No soluciona tu problema con el pecado, que quede en claro eso, amigo. Si vos no sos creyente y estás viendo esto, nada que vos puedas hacer, obedecer, pagar, te va a solucionar algún problema para con Dios. Inclusive te digo, el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, se basa exactamente en lo mismo. Ofrenda, da más y Dios va a tener favor para con vos. Bueno, eso es legalismo. Bien, es una de las formas generales que la podemos ver expresada en muchas actitudes del mundo, en que el ser humano busca obtener el favor de Dios. Pero vamos a ir más profundo. ¿Qué es lo que está abajo del legalismo? ¿Por qué la gente se conforma con limosnas y no va más allá? Bien, vamos a leer
del versículo 12 al 15 de nuevo, y vamos a sacar varias cosas de ahí. Yo lo voy a ir leyendo y voy a ir diciendo lo que podemos encontrar acá. Versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? ¿Qué estaba pasando? Pedro ve que toda la gente se empieza a reunir, ¿no? Toda la gente está encima viendo esta situación, pero al parecer, por lo que el texto nos dice, la gente lo veía a ellos, a Pedro y a Juan, como que si de ellos hubiera salido el poder. ¿Qué nos dice esto? Que el corazón del no creyente, como yo y vos lo éramos, no puede ver el poder de Dios. No lo puede ver. ¿Querés un ejemplo? No hace falta que te vayas al templo en Jerusalén. Pone un científico a estudiar el cuerpo humano y que después salga a decir que es ateo. O pone, no sé, un biólogo a ver a los peces en un arrecife y te salen con que nació de la nada, violando todas las leyes que ellos mismos, ¿no? Los científicos ellos mismos, sabemos que en la física hay leyes de la causalidad, de la termodinámica, y ellos mismos las rompen para poder creer en eso. Tienen más fe en que el caos va a salir algo ordenado, que en que hay un Dios, una mente inteligente detrás de la creación. Bueno, a esta gente le pasaba lo mismo. Ellos veían a una persona que era paralítica ahora caminando y creían que había nacido de Pedro y de Juan. Por eso Pedro empieza a decir eso. Entonces, iglesia, el corazón del mundo no ve el poder de Dios. No lo ve, no lo puede ver. Están cegados a eso. Entonces, número 1, ellos están cegados. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis, en presencia de Pilato cuanto éste le había resuelto poner en libertad. ¿Qué podemos ver en este versículo? Que ellos tuvieron a Dios mismo al frente de ellos y no lo vieron. Sí, como lo escuchan, a Dios mismo al frente de ellos y no lo vieron. Ellos están cegados, no tienen la capacidad de ver la divinidad, la luz. A pesar de que están sumergidos en un mar de oscuridad y que hay un sol brillando en ese mar de oscuridad, ellos no lo pueden ver porque están cegados, su corazón está cegado. Tengamos en cuenta eso, ¿bien? Vamos más profundo en el problema. Versículo 14 y 15. No solo no vieron a Dios al frente de ellos, sino que mas vosotros repudiasteis al santo y justo, cosas que ellos no lograban ver, y pedisteis que se os concediera un asesino. No solo no lograron ver a Dios, sino que prefirieron un asesino. Pero eso no es solamente lo que está pasando, esto empeora todavía más. Versículo 15. Y disteis muerte, escuchen esto, disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, el corazón del mundo, la situación del mundo, siempre, no solo en una pandemia, siempre es la siguiente. Están muertos en delitos y pecados. No pueden ver a Dios, no pueden discernirlo, así esté al frente de ellos, como vos y yo no lo podíamos hacer. Si sos creyente y estás escuchando esto, vos y yo no lo podíamos hacer hasta que Él abrió nuestros ojos. Si no sos creyente, ora para que Dios te abra los ojos. Y vamos a estar hablando más de esto, quédate con nosotros. Ellos están ciegos a su situación real. Así como el paralítico parecía estar ciego a su situación real, y déjenme abrir un paréntesis. Es una ilustración. Sabemos que el paralítico, si hubiera existido alguna cura para su parálisis, posiblemente no hubiera dedicado su vida. Después en el capítulo 4 sabemos que tenía 40 años, pero no hubiera dedicado su vida a pedir limosna, posiblemente hubiera ido a curarse, ¿no? Es lógico. Pero como no lo existía, podemos usar esa ilustración para decir que él, sabiendo que era paralítico, buscaba limosnas. No solucionaba su problema. El mundo sabe que hay un problema, no lo logra diagnosticar, no lo quiere diagnosticar y no lo puede diagnosticar. Y eso nos va a llevar a cuál es el rol de la iglesia, porque ellos no lo pueden ver. Entonces, ¿nosotros qué? Nosotros como cristianos, ¿qué?
Para cerrar este punto, sabemos que ellos están muertos en delitos y pecados. Podemos leer Efesios 2, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Eso significa que nuestro corazón no tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales. No tiene la capacidad de ver la gloria y la belleza de Cristo en medio de un mundo caído, hasta que Él nos da luz. Les recomiendo leer Efesios 2, ¿no? Entonces esto nos deja con una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué hacemos como iglesia? La situación del mundo y la iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia? Bueno, vamos a buscar ayudar al mundo exactamente en ese problema que ellos tienen. Y nos lleva a nuestro segundo punto. El nombre de Jesús el Nazareno. Y acá vamos a abrir un paréntesis y vamos a aclarar algunas cosas antes de hablar exactamente de cómo relacionamos estas cosas. Primero, ¿qué tenemos que tener cuidado con esto? Si ustedes han prendido un canal como Enlace, por ejemplo, o visto algún video de los del Evangelio de la Prosperidad, o otro tipo de denominaciones de iglesias cristianas, van a ver frases así como: en el nombre de Jesús yo decreto que va a llover oro del cielo, en el nombre de Jesús yo decreto que el coronavirus va a retroceder a las manos del apóstol, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver cuál es el uso correcto de eso, el nombre de Jesús, y qué significa. ¿Es una frase mística, mágica? ¿Es algo así como decir hada cadabra y algo sucede? ¿O hay un significado profundo atrás de ese término? No es malo el término, Pedro mismo lo usa, lo vamos a ver ahora. Pero ¿qué significa? Podemos decir que hablar en el nombre de una persona significa que estamos hablando del carácter, la vida y la obra de la persona. Es una referencia, en este caso, a las obras de Cristo. Les doy un ejemplo de cómo no usarlo y un ejemplo de cómo sí usarlo. ¿Cómo no se usa? No se usa para decir algo así como: en el nombre de Jesús yo decreto, porque en ninguna parte de la Biblia se muestra que nosotros podemos usar el Evangelio de Cristo para decretar nada. El único que tiene decretos en la existencia es Dios. La Biblia no habla de decretos humanos. Dios es el que decreta. ¿Bien? ¿Cómo sí usarlo? ¿Le suena algo así como cuando terminamos la oración en el nombre del Señor Jesús? Amén. Sí, ¿no? Es una frase que usamos mucho. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Estamos queriendo decir que todo lo que pedimos en el medio de la oración vaya al trono de Dios, no en nuestras obras. Yo no quiero entrar al trono de Dios como Michea Fisetti, el chico que estudia ciencias económicas y se porta bien y le hace caso a sus padres y trabaja. No. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, estoy diciendo: yo voy a ti, Señor, a ti, Dios, siendo perdonado, justificado, cubierto por la obra de Cristo, por la vida inocente y santa que tuvo Él, como dice nuestro texto: el justo y santo nos cubre y en su nombre vamos a ti. Él nos representa cuando vamos a ti. Bien, así se usa, pero vamos a ver qué significa, vamos a ver qué contiene esto del nombre de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué el nombre de Jesús? Bien, y si me permiten abro un paréntesis, no voy a entrar en definir Jesús el Nazareno. Hay toda una teología que es más para el pueblo judío. No es que no sea aplicable para nosotros, sino que por amor al tiempo no tengo tiempo de meterme en todas las cuestiones proféticas de por qué dice Jesús el Nazareno. Yo les dije al principio que es un sermón para judíos y yo lo estoy intentando traducir para los gentiles, nosotros, ¿bien? Entonces, este nombre que significa por lo menos, no por lo menos, sino más precisamente el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio, su vida, muerte y resurrección es el Evangelio. La Biblia dice que lo tenemos guardado en vasos de barro. Acompáñenme a 2 Corintios 4:7 y los espero que lo busquen. Bien. Dice 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué, Pablo? Para que la extraordinaria grandeza, y escuchen esto, del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Pedro y Juan
Dicen en el versículo 12, ¿por qué nos miran así si de nosotros no salió esto? Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Este nombre de Jesús, este evangelio, está en nosotros vaso de barro para que sea claro el poder de Dios. En este caso era claro el poder de Dios. Para nosotros es muy claro, pero el mundo no lo puede ver, pero nosotros sí. Quedaba en claro que era poder de Dios para salvación, ¿no? Vamos a ver que en este caso el paralítico es salvo, ya se lo voy a demostrar más adelante. Bien, ¿por qué es un tesoro? ¿Por qué Corintios, Pablo en 2 Corintios no define el Evangelio como un tesoro o a Cristo como un tesoro? Para nosotros puede sonar muy obvio, pero es necesario que lo recordemos al menos muy para arriba, muy por arriba. De nuevo, esto implicaría muchísima más profundidad y por ahí es desesperante no poder ahondar más en esto por amor al tiempo. Pero podemos decir algo así. En economía sabemos que los precios o los valores de las cosas lo define algo llamado la escasez relativa. Les doy un ejemplo. ¿Qué es más caro? ¿Un kilo de arena o un kilo de diamantes? De diamantes, obvio. ¿Por qué? Bueno, porque el diamante es un material mucho más escaso que la arena. ¿Bien? Y así lo aplican a cualquier cosa. La escasez define los valores. ¿Bien? Entonces, si partimos de ahí, esto no es solamente la escasez relativa de Cristo, lo que le da valor, pero nos sirve para entrar a hablar del tema. Ahora imagínense que no hablamos de objetos inanimados, sino de una persona. Automáticamente eso ya vale más. ¿Bien? Y no solo eso, imagínense que no solo hablamos de una persona, sino que hablamos de tu hijo, si tenés hijo. Si no tenés hijo, imagínate de un pariente muy cercano tuyo. Y si no solamente hablamos de tu hijo, hablamos de tu único hijo. Eso vale más. Y si no solo hablamos de tu único hijo, sino que decimos que este hijo es Dios, eso vale muchísimo más. El versículo 14, permítanme leerlo, dice que Él era santo y justo. Y en esa frase hay muchísimo. ¿Por qué Él dice santo y justo? ¿Por qué Él no dice santo y misericordioso, santo y salvador, o justo y salvador? ¿Por qué es santo y justo? Podríamos entrar a explicarlo y lo voy a explicar brevemente en un ratito. Al último, en las aplicaciones voy a ver de explicar eso. Él era el santo y justo. Él es un tesoro porque Él es santo y justo. No hay nadie santo y justo. Él dio su vida y resucitó. Lo vemos en el versículo 15 que el pueblo judío lo mata, lo manda a crucificar a pesar de que se había encontrado inocente porque Él era santo y justo. Y aún así Dios lo resucita. Él resucita. Cristo resucita. Vamos a ver también, no voy a entrar en las profecías, pero versículos 22 y 23 los leo. Dice, Moisés dijo, y estamos hablando de miles de años atrás, un profeta, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo, Moisés, de entre vuestros hermanos, o sea, un judío. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Ya vamos a volver a esa profecía. Pero Cristo había sido profetizado miles de años atrás. De hecho, desde Génesis 3:15 ya sabíamos que venía un Cristo, un Salvador. Cristo no solo es un Salvador, no es solo santo y justo, Él es el Creador. Él está por encima del universo, Él es incomprensible, es inimaginable, es inmedible, es impresionante, es invalorable. Yo intenté darle una especie de idea de valor, pero no le podemos poner un valor. ¿O cuántos dólares sale Cristo? No le podemos poner un valor. Él no tiene valor. No hay valor para Él porque Él es la fuente de valor. Él es quien define todo. Él es Dios. Dios se define a sí mismo como yo soy el que soy. Punto. Él es nuestro Salvador, hermanos. Y Él es nuestra esperanza. En medio de una pandemia, en medio de una posible muerte pronta. Yo no sé si yo voy a estar acá en un par de días.
En mi caso personal, yo tengo problemas en los pulmones. Si a mí me agarrara el virus, yo no sé si yo estoy acá. Pero yo hoy les digo con toda seguridad, tengo la esperanza de que me voy con él. No tengo miedo. Para mí el morir es ganancia. Bien. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, como decía Pablo. Dios quiera, yo no deseo la muerte, pero si la muerte llega, yo quiero que Él venga a mí ya. Ya, lo deseo ya. Lo quiero ya. No me importa todos los planes que yo tengo ahora. Lo quiero ya. ¿Por qué? Porque Él es muchísimo más hermoso que cualquier cosa que yo o vos podríamos lograr en esta tierra. Bien. Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es una cura contra el coronavirus, no es dinero ni ninguna otra cosa. Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestro mayor tesoro. Bien. Tenemos que entender como iglesia, y acá es en donde se une con el punto anterior, que todo lo que nosotros podemos ofrecer en el medio de este caos y del caos que va a venir es Cristo, solo Cristo. Como iglesia al mundo lo que nosotros podemos ofrecerles es luz, es llevarles a Cristo, es hacérselo entendible, es predicarle el Evangelio. Y vamos a ver eso en el texto. ¿Se acuerdan la situación cuando Jesús está por ser crucificado y Jesús le hace una profecía a Pedro y Pedro le dice a Pedro, de cierto te digo que me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, básicamente, ¿bien? Y Pedro le dice, voy a morir antes de que eso pase, y obviamente Jesús había profetizado, él tenía razón. Pedro lo niega 3 veces, con miedo. Cuando Pedro lo aprietan, en términos argentinos, en el patio, cuando él se estaba calentando, él inclusive empieza a maldecir, empieza a decir malas palabras. Una persona con miedo, con temor, que se vio quebrado bajo la presión. Pero el Pedro que vemos en este texto es totalmente diferente. Es un Pedro y un Juan tenaz, valiente. Tenemos que entender, hermanos, y esto es primero para mí. Yo estuve hablando con algunos de ustedes por WhatsApp, miembros de la iglesia Centro Crecer Saldam, de cómo estamos errando en esto, cómo estamos fallando en esto. Tenemos que entender que lo único que podemos hacer es llevar a Cristo. Es lo único en lo que la iglesia es única en la tierra. Es que somos columna y baluarte de la verdad. No somos una ONG. No estamos para repartir comida. No estamos para todo eso. No somos una enfermería. Somos una iglesia. Bien. Necesitamos entender que Pedro fue valiente y se paró y predicó con valentía, sabiendo que su muerte estaba pronta. Tenemos que entender otra cosa, que Pedro estaba atento. Miren lo siguiente. Vamos al versículo 4 y al versículo 12. Y vamos a ver 2 cosas. Y acá déjenme abrir un paréntesis antes de leer esto. Necesitamos el obrar del Espíritu Santo para tener valentía. La valentía frente a la muerte, frente al rechazo, frente a la incredulidad, frente a la violencia del mundo para con el Evangelio, es directamente proporcional a la comunión que vos tengas con el Señor. ¿Sí? Ahora, versículo 4. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo, míranos. ¿Bien? Sabemos que Pedro no era una persona adinerada, pero él reconoció una oportunidad de predicarle a un paralítico que estaba pidiendo limosnas. Y lo reconoció una vez, pero fíjense si Pedro dejó de buscar oportunidades. Versículo 12. Al ver esto Pedro, vean eso, al ver esto Pedro empezó a ver mucha gente que se le acercaba y dijo, listo, vamos a predicar. Y empezó a predicar. Él estaba atento, hermanos, tenemos que estar atentos. Abramos nuestros ojos. Estamos viendo un mundo con desesperanza, con ataques de pánico. Estaba viendo que una de las enfermeras en un hospital en China, en donde brota el coronavirus, se suicidó, perdió la esperanza. Un mundo sin esperanza. Cristo es esperanza. Cristo es nuestro tesoro. Es la columna y el baluarte que nosotros llevamos. Solo Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Solo Cristo. Es lo que nosotros podemos ofrecerle al mundo. ¿Es poco lo que le podemos ofrecer? No. ¿Por qué no? Porque es la solución real a su problema. Les hago una pregunta. De los que van a sobrevivir al brote del coronavirus, ¿cuántos van a estar vivos de acá a 150 años?
físicamente hablando. Exacto, cero, ¿cierto? Todos vamos a morir, inclusive yo, inclusive vos. De acá a 150 años ni vos, ni yo, ni nadie de los que vean esto va a estar vivo. La pregunta es, ¿solucionás algo curando el coronavirus? No, retrasás la muerte física, eso sí. Y es valioso, y es importante. Y no menospreciamos a las personas que trabajan en el Ministerio de Salud ni nada de eso. Son un don para nosotros, son un don para la tierra, son un don para la humanidad. Pero hay un problema que va más profundo, y esa solución la tenemos vos y yo. Predicar el Evangelio. Cristo soluciona el problema real del mundo en el medio del desastre. Tenemos que dejar en claro otra cosa. No solo es predicar y hablar y no hacer. Nosotros amamos, ¿bien? Nosotros servimos también. Vemos que Pedro hace un bien. Pedro agarró y sanó a un paralítico. Y vamos a ver a lo largo de Hechos que la iglesia se hacía cargo de gente pobre, de gente con problemas de discapacidad, con viudas, con huérfanos, con personas que no se podían valer por sí mismos. La iglesia está llamada a demostrar misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque se nos demostró misericordia y gracia a nosotros. No obstante, si yo lleno un estómago, soluciono, es una limosna que yo le doy a la persona. Pero así como Pedro dijo, míranos, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Él estaba predicando básicamente a esta persona. Vamos a ver que esta persona cree en Cristo como su Salvador. Hermanos, quiero ser redundante y quiero ser repetitivo. Tu rol como hermano, tu rol como cristiano, no hace falta que seas pastor. Sabemos y hemos aprendido esta cultura de discipulado, cultura de evangelismo, es que es vital, sumamente vital, que prediques el Evangelio. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No te estoy diciendo que te crucé a hablar con el vecino, no quiero que cometas un delito, pero usa tus redes sociales. Usa Zoom, Skype, Facebook, Instagram, WhatsApp. Hoy por hoy con cualquier celular promedio podés llegar a mucha gente. Estamos en un mundo tan globalizado que el Evangelio puede correr tan rápido como nunca antes en la historia. Sé parte de eso. Sé parte de eso. Orá por eso. Quizá un ejercicio práctico. Supe ver un artículo que recomendaba un top 10. La idea era agarrar 10 personas o 10 familias y que sean tu top 10. 10 personas que en cierto tiempo yo les tengo que predicar. Un ejercicio práctico para que lo hagamos. ¿Qué significa predicar? Y nos lleva a nuestro tercer punto. Hablamos de un llamado urgente, que es nuestro tercer punto. Versículo 19. Escuchemos qué es lo que dice Pedro con respecto a esto. Por tanto, él venía hablando de todo lo que dijimos. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos. Esto es una cuestión urgente, sumamente urgente. ¿Por qué es urgente? Porque la vida no dura para siempre. Menos ahora con este virus, no sabemos qué puede llegar a pasar. Con virus o sin virus, es urgente que te arrepientas y creas. Pero vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué significa arrepentirse? Bien, arrepentirse es un término militar que se usaba en la antigüedad que quiere decir girar en 180 grados. ¿Pero qué? ¿Físicamente quiere decir que yo me tengo que poner a dar círculos en mi casa en el medio de la cuarentena? No, no significa eso. Significa un cambio de mente, un giro de 180 grados en tu mente, en tu corazón. ¿Pero qué? ¿En qué dirección? Bien, actualmente la gente, el mundo y nosotros cristianos tenemos la tendencia a ir hacia el pecado. Arrepentirse es un giro de 180 grados de nuestro corazón, empezar a alejarse del pecado, a odiar al pecado y dirigirnos a Dios. Íbamos hacia el pecado, nos arrepentimos, vamos hacia Dios. Bien, eso es arrepentirse. Vamos a ver más adelante que es necesaria la fe también. Pero un llamado urgente en el Evangelio es el arrepentimiento. Evangelizamos cuando presentamos la obra de Cristo, la situación de la persona y un llamado al arrepentimiento.
es necesaria la fe también. Vamos a leer en el caso del paralítico, que yo lo vengo diciendo, versículo 6. Dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno anda. Y déjenme aclarar algo. Ellos sabían muy bien quién había sido Jesús. ¿Bien? Era una persona famosa en ese tiempo, Jesús. Todo el mundo había escuchado hablar de Jesús. Entonces Pedro no le describe la vida de Jesús porque era de lo que se hablaba siempre. Él está predicando el Evangelio, pero no le describe todo, no porque no sea necesario, sino porque el ser el pueblo judío donde Jesús hizo todos sus milagros y ministerios, ellos ya sabían. Versículo, me perdí, 16. Miren lo que dice en el versículo 16. Pedro está definiendo por qué esta persona se sanó. Dice, y por la fe en su nombre, escuchen, la fe en su nombre, estamos diciendo que la fe es necesaria para la salvación, y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Quiere decir que este hombre tuvo fe en el nombre de Jesús. Tuvo fe que Jesús no era solamente un ser humano más, sino que era Dios que había venido al mundo, era el Cristo profetizado, era el profeta que había prometido Moisés, que había profetizado Moisés de parte de Dios miles de años atrás. Él se dio cuenta, él creyó que Jesús era ese que se había prometido, que él vivió una vida perfecta, que él murió en la cruz y resucitó. ¿Para qué? Para darle esa vida perfecta a aquellos que creían y se arrepentían, y cubrirlos con esa santidad de una vida perfecta, cumpliendo toda la ley de Dios. Y no solo eso, sino que cuando Él resucita, nos lleva a todos nosotros con Él. Quiere decir que los que creímos con Él hoy por hoy tenemos vida. Así como Él resucitó, nosotros hemos pasado de muerte en el pecado a vida en Él. ¿Bien? Entonces necesitamos entender eso, que es un llamado urgente, porque en el versículo 22 y 23 vemos que el que no escucha, el que no se arrepiente y no cree, está preparado para destrucción. ¿Qué significa destrucción? Condenación, infierno. La Biblia deja en claro que las personas que no se arrepienten están destinados a una muerte espiritual. ¿Qué es muerte? Es la separación. ¿Qué es separación? La de la gracia de Dios con vos. Eso, el resultado de separarte de la gracia de Dios, se llama infierno, que es un lugar de tormento, en donde está Dios castigando tus pecados. El que no obedece, el que no obedece en arrepentirse y creer en Cristo, está destinado a eso. Es urgente, porque si vos no lo has hecho, estás preparando eso para vos, estás yendo hacia allá. Arrepentite, da media vuelta, volví a Cristo. Y hermanos, los que conocemos que no han escuchado el Evangelio van hacia ahí. Necesitamos tener presente la realidad del infierno para tener este ánimo de predicar. Presentemos la esperanza de Cristo. Bien, esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Qué pasa con los que se salvan? Bueno, el último punto, el paralítico que saltó para la gloria de Dios, versículos 8 y 9, podemos leer, y lo leo de nuevo para que no nos perdamos. Y de un salto, el paralítico se puso en pie y andaba y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Hermanos, la salvación tiene dos resultados, básicamente, en términos generales, ¿no? Uno, el gozo de la persona que se salva. Este tipo saltaba, estaba como chico con juguete nuevo, saltaba, cantaba, seguramente debe haber corrido, debe haber hecho unos piques cortos, como decimos cuando jugamos al fútbol. Sus pies andaban, él podía ver, él podía vivir. Cuando una persona pasa de muerte a vida, empieza a ver la luz en el medio de la oscuridad, empieza a tener esperanza, sus miedos se van, llega la esperanza de una vida, de la tranquilidad, ya no le tiene miedo a la pobreza, no le tiene miedo a la enfermedad, no le tiene miedo a nada. Cristo es su todo. ¿Cuál es el otro resultado? La gloria para Dios. La persona que se convierte automáticamente, como el paralítico, empieza a alabar a Dios. Automáticamente. No te has convertido si no tenés una tendencia a alabar a Dios todo el tiempo.
una inclinación en tu corazón a darle toda la gloria a Dios. No sos creyente, sino deseas que su nombre sea exaltado. Pero también es curioso ver que el pueblo reaccionó. Conozco muchos hermanos, incluyendo de nuestra congregación, que tenían una vida muy metida en pecados. Todos tienen la vida metida en pecados, pero sus pecados eran escandalosos. Es impresionante cuando escuchas sus testimonios lo que pasa cuando ellos se convirtieron. La gente va y les dice cosas como, che, ¿qué te pasó? Hay algo diferente en vos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una oportunidad de predicarle, que nace de que esta persona es una nueva criatura. Entonces, los pecados le fueron perdonados al paralítico, su problema se solucionó. No solo el de las piernas. Lo de las piernas es una cuestión, no es lo principal. Es muy importante, le solucionó cuestiones económicas muy importantes. Pero la salvación es lo realmente importante en esto. La felicidad del perdonado, su descanso, se sacó ese peso que tenía encima. Si estás escuchando esto y tenés este peso, que vos no sabés qué pasa, que hay algo mal, vos sabés que hay algo mal. Bien, se llama pecado lo que estás sintiendo. Déjalo que el Señor te perdone, arrepentite, cree en Él. Él se sacó esa espalda de encima, estaba liviano, estaba feliz, daba la gloria a Dios. Sabemos que Él alababa a Dios, entró al templo alabando a Dios, en el versículo 9. Y acá déjenme abrir un paréntesis. Van a ver, a diferencia de lo que vemos en estas iglesias que hacen show de los milagros, vení a recibir tu milagro hoy. A ver, vamos a hacer una campaña de milagros, la entrada 2.000 pesos. Bien, todo eso es herejía básicamente. Es muy claro que esos milagros, aparentes milagros que vemos ahí, son para la gloria del hombre. El último que es exaltado ahí es Dios. Es la persona la que se ve glorificada y la que hace el milagro. Los milagros bíblicos, hermanos, que sí existen los milagros bíblicos, existen, resultan siempre para la gloria de Dios. Son una herramienta que Dios usó siempre para expandir el Evangelio. Cierro paréntesis ahí. Hermanos, por lo general, cuando una persona se arrepiente, automáticamente empieza a tener al frente de ellos oportunidad para predicar. Como vos y yo la tenemos. En mayor o menor medida tenemos oportunidades para predicar, porque somos diferentes, pensamos diferente, tenemos valores diferentes. Uno de los efectos de haber sido salvos es que Dios te va a dar oportunidades para que prediques el Evangelio. Entonces repasemos, hermanos. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos la realidad del mundo. Están muertos en delitos y pecados. Por eso la urgencia de las misiones. Las misiones. ¿Qué misiones? Bien, llevamos el nombre de Jesús a todas partes. A todas partes. A tu vecino, a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad, a tus hijos, a tu cónyuge. Llevamos el Evangelio a todas partes. A Villa Mercedes, a San Juan, a Tierra del Fuego. A donde el Señor nos abra puertas para llevarlo, a donde se presenten oportunidades, allá llevamos el Evangelio. Que era nuestro segundo punto, que el nombre de Jesús el Nazareno. ¿Y por qué lo vemos tan así? ¿Por qué sacrificamos recursos, plata, tiempo, sueño, tranquilidad, en el sentido de que tenemos muchas actividades para hacer? Porque sabemos que es urgente, porque sabemos que hay gente que va al infierno. Miles se van al infierno cada día que pasa que no escuchan el Evangelio. Sabemos que la salvación es del Señor, pero sabemos que nadie es salvo sin el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Es urgente, es increíblemente necesario predicar el Evangelio. Y más en estos tiempos de pandemia, mucho más, porque el Evangelio es esperanza. Y un paralítico que saltó para la gloria de Dios. Predicamos el Evangelio no porque amamos por sobre todas las cosas a la gente. Predicamos el Evangelio porque siempre redunda para la gloria de nuestro Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Nuestra iglesia tiene la función en el mundo de llevar gloria a Dios. Esa es la razón por la cual la iglesia fue creada. El pueblo de Dios existe para dar gloria a Dios. Y lo lindo es que Dios es más glorificado mientras más gente lo adora. ¿Quién lo adora? Los salvos. Bien.
Entonces, ¿cómo aplicamos esto para nuestro día a día? ¿Y cómo lo aplicamos en medio de una cuarentena, sin poder salir de la casa, sin poder hacer muchas cosas? Bueno, vamos a ver varias cosas. Primero, no están en orden de prioridad, están dispersas. Tengamos misericordia para con los pobres. Posiblemente en nuestra iglesia tengamos hermanos que van a necesitar ayuda económica. Seamos sensibles a eso. Podemos conocer personas que pueden necesitar ayuda económica. Seamos sensibles a eso. Sabemos que en una cuarentena hay gente que vive el día a día y no pueden salir a trabajar. Demostremos misericordia y amor a eso. Otra forma que podemos hacer, por ejemplo, si tenés un vecino y vos sos un joven como yo, por ejemplo, y este vecino es mayor de edad, sabemos que en el medio de la cuarentena el virus está afectando más a las personas adultas de la tercera edad. Ofrécete a ir a hacerle las compras. Demostrar amor, cariño a través de demostraciones físicas, ¿no? de acciones. Otra cosa es que tenemos que estar atentos a la oportunidad que se nos presenta en estos meses de predicar el Evangelio. Es vital que el Evangelio se presente como la esperanza para el mundo, porque es la realidad, no es una mentira, no es marketing. El Evangelio es la única esperanza que tiene el mundo, porque soluciona la peor de las pandemias. Bien. De nuevo, el versículo 12, Pedro estaba atento, dijo, al ver esto: hermanos, yo veo, no soy Pedro, pero yo veo una situación muy linda para predicar el Evangelio. Hay mucha gente asustada, mucha gente que piensa en la muerte. Es una hermosa situación para predicar el Evangelio a ellos y predicar el Evangelio a nosotros. Te puede dar miedo la muerte, es natural porque, valga la redundancia, es natural porque la muerte no es natural. No nacimos mortales. Acuérdense que Adán y Eva eran inmortales. Y es natural la muerte, pero predícate el Evangelio a vos. Predicale el Evangelio a un hermano que esté decaído. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Vienen tiempos de descanso. El Evangelio es esperanza porque se nos prometen tiempos mejores. Versículo 21 dice: a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Hermanos, la muerte física, el coronavirus, el cáncer, el SIDA, cualquier enfermedad, la pobreza, el dolor, las lágrimas, son temporales para el pueblo de Cristo. Estamos destinados a la gloria con Cristo. Todas estas cosas van a ser restauradas y vamos a vivir un tiempo eterno, el tiempo de gloria, digamos, en total paz, gozo, felicidad, disfrutando de una comunión plena con el Señor. Y les dejo una frase en cuanto a ese punto. No me acuerdo el autor, pero él dice que este mundo es todo el cielo que un impío puede llegar a obtener. Y este mundo es todo el infierno que el cristiano puede llegar a vivir. Quiere decir que esto es lo peor que nos puede llegar a pasar. Todo lo que viene es mejor que esto. Eso es esperanza, hermanos. Oremos por la libertad de culto en el mundo. Vamos a ver que en el capítulo 4 se los apresa a Pedro y a Juan, se los mete preso por predicar el Evangelio. Oremos por la libertad de culto en el mundo. La secularización está avanzando y se está atacando cada vez más al cristianismo. En Argentina tenemos un avance de la izquierda importante, de todas estas cuestiones del lobby LGTB, las feministas y demás que atacan al cristianismo, y lo peor es que está teniendo un peso político. Oremos por nuestros gobernantes, oremos por la libertad de culto. Nos apartemos del pecado. El capítulo termina en el versículo 26 diciendo: para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Hermanos, si sos salvos, te estás apartando de tus pecados. ¿Cómo hacemos eso? Lo digo antes de terminar el sermón. Amigos, el que no sea creyente que esté viendo esto, te es necesario creer en Cristo Jesús como tu Salvador, arrepentirte de tus pecados para ser salvo de la condenación. La condenación es el infierno, en donde se te va a pedir cuenta eternamente por toda tu vida de impiedad y de pecado. Arrepentite, es urgente que te arrepientas y creas.
Toda la gloria, hermanos, es para Jesús el Nazareno. Todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra vida, es para su gloria. Rechazamos al pecado para su gloria. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, hay un texto en la Biblia, en Mateos, que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso significa que mientras más pecado hay en el corazón del hombre, más peca la persona. Mientras más incredulidad hay, más peca la persona. Bien, eso quiere decir que en el corazón que abunda Cristo escasea el pecado. Te vas a poder apartar de la iniquidad en el momento que Cristo abunde más en tu corazón. Así que bueno, hermanos, esto es todo por hoy, el capítulo 3, el sermón que viene, capítulo 4 de Hechos. Sigamos orando por esto, pongamos en práctica esto. Oremos para terminar. Padre, te damos muchas gracias por este momento, gracias por este día que podemos apartar para tu gloria, que podemos, Señor, pensar en la valentía de Pedro, en la tenacidad que él demostró al predicar el Evangelio con tanta valentía, siendo tan frontal al pueblo judío, diciéndole que ellos habían matado a Dios mismo. Eso le costó caer preso, Señor. Ayúdanos a tener un corazón como iglesia que esté dispuesto a sufrir esas penalidades en pos de llevar el Evangelio cada día más lejos. Señor, sabemos que el mundo nos ve como locos, como fanáticos, porque ellos no pueden ver, y lo sabemos. Te pedimos que salves más gente, que cuando pase todo este tema de la cuarentena podamos ser más en la iglesia, que los que ya somos seamos más edificados, más piadosos, Señor. Dejo este sermón en tus manos, úsalo para tu gloria, trabaja en nuestros corazones, principalmente en el mío, y sabemos que vas a hacer todo para nuestro bien y que nuestro bien siempre lleva gloria a tu nombre, porque podemos demostrar que tú eres fiel con los pecadores. Tú demuestras gracia al entregar a Cristo, Señor, por nosotros. En el nombre del Señor Jesús, el Nazareno, te pedimos por todo esto. Amén.